Buenos días, bienvenidos a Hablando de Homeopatía. Para que nos pongáis cara de nuevo, José Ignacio, Guillermo, Gonzalo, Jorge y yo mismo, o Alberto, os damos la bienvenida a Hablando de Homeopatía y en esta ocasión queríamos fundamentalmente compartir con vosotros nuestras nuevas camisetas de Hablando de Homeopatía. Un poco festivo. Pero además vamos a aprovechar la oportunidad para intentar deshacer un poquito esas falsas creencias que existen alrededor de la homeopatía. Empezando por... A mí, una de las cosas que preguntan habitualmente es el tema de los bebés. Claro, porque los niños muy pequeñitos, claro, dar cualquier medicación y los padres piensan en principio que con los medicamentos homeopáticos también hay que tener mucha precaución con los bebés. Y esa idea y esa pregunta ¿pero a un bebé se le puede dar homeopatía? A mi hijo se la di desde que nació. El primer día que nació estaba un poco débil y le costaba mucho succionar. Y si no tenía fuerza para succionar, no se nutría y tendría todavía menos fuerza. Fue empezar a darle homeopatía y empezó a coger fuerza, empezó a succionar mejor y todo fue adelantando. Sí lo preguntan, sí. Yo que soy pediatra, sí lo preguntan. Piensan que tiene una edad, un mínimo de edad para poder hacerlo, pero en cuanto ya empiezan a consultar por el cólico del lactante, que el niño tiene mes y medio, así y tal, y ya se lo das, pues ya actúan confiados, ven que no hay problema ninguno, y sobre todo en las patologías de tipo agudo, sea la tos de un niño, o un cólico del lactante, el retortijón, la diarrea, la posibilidad de poder actuar, hacer algo, no esperar 8 horas a que el jarabe haga efecto o que se le quite el dolor. Jorge, cuando te preguntan por las vacunas homeopáticas, ¿qué respondes? Que no existen vacunas homeopáticas. O sea, el planteamiento de la persona que me pregunta está muy claro. Quiere conseguir la inmunidad que se consigue con una vacuna convencional o tradicional, no utilizando esa vacuna tradicional. Y evidentemente no es el caso de la homeopatía. Los médicos homeópatas estamos en contra de las vacunas, ¿no? Así como concepto central, ¿no? Y además tú sabes de un estudio que se ha hecho en relación con esto, que nos contabas. Pues sí, se publicó hace poco en una revista científica una encuesta a una serie de médicos homeópatas en diversos países, todos de habla hispana y portuguesa, y efectivamente la conclusión era que los médicos homeópatas están dispuestos a utilizar las vacunas y en todo caso pueden tener algunas dudas sobre cuáles, cuántas, cuándo, en el sentido de ajustar un poquito a cada paciente las necesidades que tiene, pero en absoluto en contra de las vacunas. Una mayoría, un tanto por ciento bastante elevado, me parece, ¿no? Sí, el 70 y tantos % quiere usar las vacunas cuando sea apropiado. Que hay médicos que no utilizan la homeopatía y también tienen un criterio de cuestionarse las vacunas. Sobre todo la edad, a nivel de la sociedad de pediatría, sobre todo el cuestionar a edades tan tempranas, el inocular toda esa serie de antígenos para hacer una prevención. Yo, una vez más, voy a hablar de mi caso personal. Tengo un niño pequeño que acaba de pasar por todos los procesos de vacunación y mi tranquilidad es que con los medicamentos homeopáticos apropiados le puedo vacunar minimizando el riesgo de que aparezcan complicaciones. Y lo notamos porque no tiene las crisis de fiebre después de la vacuna, no ha tenido ninguna otitis, infección ni ningún otro proceso después de las vacunas, las ha llevado fenomenal. Y los compañeros de los vecinos de la urbanización, todos han preguntado, ¿qué haces que el niño lo lleva así de bien? Pues homeopatía. Y en relación con esto, otra pregunta frecuente, en relación con lo agudo, la rapidez, ¿no? En la cosa siempre de, no, sí ya, la homeopatía va bien, y funciona, pero es lenta. No, esa es una de las dudas, de las preguntas frecuentes. Antes, cuando comentábamos de los traumatismos, o yo creo que he comentado los traumatismos, es que es las caídas, los golpes, tal, es un buen campo de acción para ver en ese episodio agudo y que todos tenemos experiencia, para ver los padres, si además son episodios que no son especialmente graves, sino que son cotidianos, para ver la rapidez de acción de los medicamentos homeopáticos. Sí. Un golpe, una caída, con hematomas, árnica, caléndula, hipericum, o sea, son medicamentos que son muy rápidos. Les sorprende y te vienen y te dicen a la consulta, es que se cayó y como me indicaste le di el árnica con esta frecuencia y es que desapareció el chichón, o sea, pero eso es la mejor manera de hacerlo, es un tubo de árnica y que lo utilicen, o sea, es espectacular ver el resultado. O en la fiebre, cuando les han dado el ibuprofeno, el paracetamol, no termina de bajar, das la homeopatía y 5 minutos después la fiebre ha empezado a bajar. Os podría contar como anécdota que, claro, cuando yo empecé a usar homeopatía, mis primeros pacientes fueron mi familia y yo mismo. Tenía una cena de mucho compromiso, salía del centro de salud y tenía 38 grados de fiebre. Entonces fui con fiebre a la cena, ¿no? Empecé a tomarme 3 medicamentos homeopáticos y eran las 4 de la mañana y estaba bailando y al día siguiente me encontraba perfectamente bien. Si eso no es actuar rápido... ¿Y no fue el baile?
Bueno, el baile incluso puedo contribuir porque yo lo hago bastante bien, pero no creo que fuera eso solamente. La pregunta es, ¿y por qué la gente piensa que son lentos? Pues porque es verdad que además de tratar patología aguda, Claro. a nuestras consultas vienen fundamentalmente pacientes con patologías crónicas que no terminan de mejorar o que están estancados en su evolución y entonces vienen a buscar algo más. Y claro, en un paciente crónico que lleva años de evolución y que ni siquiera se prevé que mejore, conseguir mejoras en unas semanas o en pocos meses me parece que también es muy rápido. Claro, claro. Lo es, lo es. A veces vemos patologías de años de evolución Claro. y el paciente en semanas nos dice que está Claro. claramente mejor. En ese sentido, como tú muy bien dices, podríamos decir, la homeopatía actúa rápidamente, ¿no? en lo agudo y en lo crónico. Y eso además es. en esas patologías crónicas, que tiene que ver con otra pregunta, es la interacción de los medicamentos que a veces se están tomando de fármacos convencionales. Y en ese sentido podemos decir con absoluta tranquilidad que son compatibles con los fármacos convencionales que están tomando, incluso que se puede ayudar a bajar la cantidad de fármacos de medicamentos que están tomando, ¿no? Pues fíjate, Gonzalo, ahí voy a invitar a los que nos están viendo a buscar una de las entradas que trata justamente sobre las creencias falsas en la posología y en las interacciones de los medicamentos homeopáticos. Además me parece, hay un vídeo también publicado sobre ello, donde lo que comentamos es que incluso hay personas que dicen, claro, es que como los corticoides bajan las defensas, como... No, hay algunos medicamentos en particular que parece que son incompatibles con la homeopatía o que hacen que la homeopatía deje de funcionar, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Es decir, cuando estamos utilizando la homeopatía justamente para aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia, pues si la homeopatía está siendo eficaz, a pesar de que el paciente lleva la quimioterapia encima, cuanto más si lleva medicamentos tan asequibles, tan fáciles, entre comillas, como corticoides, antibióticos. Y esa es una duda frecuente. Te dicen, no, pero si estando tomando homeopatía tomo otros medicamentos, los otros medicamentos anulan el efecto de la homeopatía. Esa es una O la creencia. homeopatía puede anular... Sí, Pero para la nada. creencia más frecuente es la otra. No se anula ninguna en la otra, Ninguna pero en la la creencia otra. más frecuente es, no me va a servir de nada porque el medicamento convencional se va a comer el efecto de la homeopatía. En absoluto. Oye, doctores, ¿y los diabéticos pueden tomar Sí, homeopatía? es otra cosa. Sí, es frecuente. ¿Eh? Porque claro, como el soporte del principio activo homeopático está hecho de azúcares, pues efectivamente ese soporte... Pero ¿cuánta cantidad de azúcar lleva un gránulo? Claro. Sí, yo ahora no me acuerdo exactamente, pero una dosis habitual media de un tratamiento homeopático viene a equivaler a un cuarto de terrón de azúcar. Pues Yo te voy a decir el dato completo. El tubo entero es lo que equivale. El tubo entero es lo que equivale a un cuarto de Yo terrón. sabes que suelo decir a los pacientes diabéticos, les digo, doctor, ¿puedo tomar homeopatía? Le digo, ¿puedes comer? Sí, pues puedes tomar homeopatía. Efectivamente. Si puedes comer, puedes tomar La homeopatía. alergia a la lactosa también, o la intolerancia, que es una de las preguntas que también... Ahí rompería yo una baza. La intolerancia a la lactosa es a nivel intestinal. Exacto. Y habitualmente La no absorción. la absorción es bucal del medicamento homeopático, con lo cual en mi experiencia y utilizándolo en todo tipo de niños con problemas de leche, incluso en alérgicos a la leche, no he tenido el más mínimo problema ni el más mínimo inconveniente. Así es. Nunca. Hay un aspecto que quizás confunda sobre todo a los padres, ¿no? Y es que cuando tratan a un niño, y tú lo sabes bien, que tiene otitis de repetición o bronquiolitis de repetición, y al cabo de unos meses te dicen no solamente es que el niño esté bien, sino que está mucho mejor y más fuerte que sus hermanos, crea un concepto de que de alguna manera tú le has dado algo que le ha vacunado contra las enfermedades infecciosas. Efectivamente no es una vacuna, pero la homeopatía es un método de prevenir enfermedades, porque refuerza el sistema inmunitario del niño o del paciente en general. Pero en ese sentido, por ejemplo, hay el típico razonamiento, que no deja de ser algún razonamiento mal hecho. No, es que no lo vacunó porque como se estaba tomando homeopatía, No. yo como médico tradicional en el que no utilice la homeopatía, puedo decirle a un paciente que se tome un antibiótico. Y si el paciente no se lo toma y acaba con una neumonía, no es problema del médico, de que sea médico creo que tradicional o que sea médico homeópata, sino que el paciente toma sus decisiones y es muy libre de tomar las decisiones terapéuticas que cree conveniente en función del convencimiento que tenga con cada terapéutica. Yo creo que ahí entra un concepto que está muy arraigado, que es la idea de que la homeopatía es una medicina alternativa. Y entonces está la sensación de que hay que elegir entre unos recursos u otros. Que son y la incompatibles. homeopatía, como creo que todo el mundo puede percibir por nuestra forma de hablar, de relacionarnos y por los casos que contamos, es una medicina, forma parte de una medicina integradora. Quiere decir, medicina es una. Y los médicos utilizamos fármacos convencionales, utilizamos nutrición, ejercicio, cirugía y, por supuesto, y sobre todo nosotros, utilizamos también medicamentos homeopáticos. Yo siempre digo que no somos ni queremos ser alternativa a nada, para que quede muy claro. Medicina solo hay una, y utilizamos diferentes métodos
que consideramos apropiados y que consideramos que redunda en la mejor satisfacción y salud de los pacientes. Y también a nosotros nos hace mejores profesionales, como muchas veces comentamos. Oye, ¿y nos pasa lo de...? Porque eso a mí sí que me pasa mucho, y que le preguntas al paciente si ha usado alguna vez medicamentos homeopáticos y te dice sí, y le preguntas cuáles y te empieza a hablar de otro tipo de medicamentos o incluso de hierbas medicinales y no ha usado nunca homeopatía y cree que ha usado y claro, incluso a veces cuando va y se lo cuenta a un médico que no conoce la homeopatía, claro, saca una idea confusa del mucho tema, confusionismo, ¿no? ¿eh? Claro. Los medicamentos homeopáticos, los medicamentos de plantas, que todo puede ser muy útil, pero hay, o incluso entre la acupuntura, la medicina naturista, son cosas diferentes y cada uno tiene su campo. Un ejemplo muy palpable es las vacunas homeopáticas, que me han dicho que existen vacunas homeopáticas y así me evito vacunar al niño con el miedo que se tiene ahora a vacunar, o la utilización de anticonceptivos homeopáticos. Eso es desconocer evidentemente de qué estamos hablando. Eso nos lo dicen a Sí, veces. en ¿Por qué no se ha relación- creado un anticonceptivo homeopático? En relación con lo de la fito, yo creo que es muy interesante entender que efectivamente los medicamentos homeopáticos se fabrican con plantas, pero también con otro tipo de materiales de origen mineral, químico, etcétera. Pero sobre todo entender por qué la gente lo piensa. Y es que es verdad, como comentábamos antes con José Ignacio, que algunos medicamentos se llaman igual. Claro. La caléndula existe Claro. en versión homeopatía y en versión Claro. planta medicinal, o el árnica lo mismo, o la hierba de Claro. San Juan, el hipérico lo mismo. Claro, pero fíjate, por ejemplo, la ventaja que te da el medicamento homeopático, una sustancia como el árnica, que en forma de planta medicinal es tóxica, no la puedes usar, simplemente puedes usarla. En cambio, cuando con el árnica hacemos el medicamento homeopático, es uno de los medicamentos que usamos, el medicamento estrella de todos los problemas traumáticos, contusiones, problemas de aparato locomotor. Sí. Entonces, claro, el medicamento homeopático, la homeopatía te da el plus de poder utilizar determinadas plantas, no solamente en su forma de planta, con la limitación que tiene, porque claro, no hay que olvidar que las plantas medicinales sí tienen riesgos importantes de interacción y efectos secundarios, porque al final son sustancias que funcionan a dosis ponderales. La hierba de San Juan que estamos Claro, hablando, el hipérico. y el árnica, en forma de hierba no puedes tomarla, y en cambio en dilución homeopática, en forma de medicamento homeopático, es un medicamento estrella de uso absolutamente cotidiano. Tomado que te sirve no solo para proteger las partes externas, como se usa habitualmente, sino también las partes internas. Claro, claro. Y una cosa importante es que un medicamento fitoterapéutico que proviene de una planta, como estáis diciendo, Hipericum perforatum, la hierba de San Juan, es un medicamento completamente distinto del medicamento homeopático que se llama Hipericum perforatum, hierba de San Juan. Sirven para cosas diferentes y las interacciones importantes de la hierba de San Juan como fitoterapéutico no la tiene el medicamento homeopático. Claro, pero además otra cosa, porque claro, hay que tener en cuenta que la fitoterapia, claro, digamos que técnicamente no son medicamentos, son complementos nutricionales. Claro, nosotros sabemos que tienen un efecto terapéutico y que los podemos usar, pero no son medicamentos. Por eso las hierbas medicinales las puedes comprar en un herbolario. Pero en cambio los medicamentos homeopáticos no los puedes comprar en un herbolario, porque son legalmente y técnicamente medicamentos. Entonces, yo siempre digo, ¿y eso que te pregunta el paciente o le pregunta, ¿y has tomado homeopatía? Sí. ¿Y qué tomaste? Pues no me acuerdo. Yo siempre pregunto, ¿dónde lo compraste? No, en el herbolario. No es homeopatía. Si no es en la farmacia, no es homeopatía. Esa es una pregunta muy Muy importante. frecuente. De hecho, los pacientes, sobre todo en el centro de salud, te preguntan, vale, una vez que le has explicado cómo tomar el tratamiento y por qué le aconsejas el tratamiento, te preguntan, ¿y esto dónde lo compro? Y entonces la respuesta es un medicamento, y como tanto medicamento, el único lugar donde lo puedes comprar es en una farmacia. La verdad que nos lo pasamos genial hablando, nos lo pasamos genial con vosotros, pero nos quedamos sin tiempo. Por eso prometemos una segunda edición de Falsas Creencias en Homeopatía. Espero que vayáis entendiendo que somos médicos que utilizamos todas las herramientas que podemos para ayudaros. Y os invito, después de haber visto este vídeo, a meteros en nuestro blog Hablando de Homeopatía y a suscribiros, ¿por qué no?